Hola, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo, transmitiéndote una vez más en este jueves en vivo en la tarde. Ya culminé mis labores y bueno, pues estoy haciendo algo que me encanta y me apasiona, que es el hablar sobre el juicio de amparo y hacer uso de un derecho humano que se llama acceso a la tecnología. Por esa razón es que estoy frente a esta cámara. Te hice mención en el bloque anterior qué reformas hubo en el juicio de amparo. Es el juicio de amparo en materia penal, vinculada más con el acusatorio adversarial. Estas reformas del 17 de junio de 2016 versan precisamente sobre este tipo de juicios. Cambia la forma del autorizado, cambia el causal de improcedencia, procedencia, cambia cuando inicia el juicio, es ahora con audiencia inicial, cambia ahora la ley de amparo y te ponen lo que viene a ser las violaciones al procedimiento en el juicio tradicional y las violaciones al procedimiento en el juicio acusatorio adversarial. Cambia la forma de rendición del informe justificado y desde ese punto de vista les invito por favor a los seguidores de Periscope, en unos 12 minutos hago un bloque de preguntas y respuestas, con todo gusto puedo contestar lo que me pregunten, pero ahora estamos transmitiendo en vivo en Argos Pursa Radio, donde tengo el honor desde hace aproximadamente 3 años de contar con esta hora de radio que nos ha sido muy agradable. ¿Qué más cambió en nuestro juicio de amparo? En la parte del amparo directo acusatorio adversarial, y en este artículo 182 de la ley de amparo hay que recordar que este artículo nos establecía hasta antes de la reforma lo que viene a ser la tramitación del amparo adhesivo. Por cierto, no precisamente, por cierto, lo que cambia en el amparo adhesivo, viene una jurisprudencia muy reciente. En el amparo adhesivo tienes que plantear las violaciones al procedimiento que se puedan suscitar en caso dado de que le asista la razón a la parte quejosa. El amparo directo adhesivo tiene esa característica. Sirve para, en caso dado de que tenga razón la parte quejosa, entonces tú puedas poner análisis subsidiarios. Normalmente les hago la referencia como si estuviera sostenido de algunas consideraciones. Si se le cae alguna, entonces el amparo adhesivo lo que tendría que hacer es poner otra consideración ahí. O sea, sí, suponiendo que tenga, tu amparo adhesivo tendrías que decir, ok, suponiendo que tenga razón el quejoso, entonces debes de tomar en cuenta que la autoridad responsable no analizó esta parte. Entonces lo que se hace es para evitar precisamente las idas y vueltas en los amparos. Hasta antes de la reforma constitucional 2011, que en realidad si lo promoviste antes lo puedes hacer, pero si no, a partir del 3 de abril del 2013, si estás obligado a hacer amparos adhesivos, lo que pasaba es, sí, procuro hacerlo, rayadicto, lo que pasaba es, te favorecían a ti y entonces tu contraparte iba a amparo directo, le daban la razón y entonces volvían a dictar otra sentencia que ahora te desfavorecía a ti, tú tenías que ir a amparo directo y así sucesivamente. El mecanismo en la variación en el amparo directo adhesivo es buscar un amparo directo principal, y este amparo directo por regla general es subsidiario. Quiere decir, si le asiste la razón en algo al quejoso, tú puedes confrontar un aspecto que debió haber analizado y debió de haber dicho la autoridad responsable, pero que no dijo porque no era necesario. Lo que hay que buscar exactamente es la cadena sucesiva de amparos.
Hay una técnica que se sigue en algunos órganos en donde por regla general examinan primero el amparo principal y después el adhesivo. Esto no es del todo conveniente porque habrá ocasiones en que en el amparo directo adhesivo se planteen aspectos vinculados con alguna etapa del principal. Pongamos ejemplos. Imagínate que tienes un amparo directo adhesivo y vienes planteando causales de improcedencia. Esa parte de causales de improcedencia se tiene que examinar antes de incluso los conceptos de violación del amparo directo principal. Eventualmente podría pasar, pensemos en algún asunto en donde alguna consideración de la sala te dijeran, oye, no, es que con esto, ejemplo, no se acredita la plena responsabilidad. No se acredita la plena responsabilidad, la parte ofendida está de acuerdo con la sentencia, le fue dictada la sentencia favorable, porque se condena a la parte quejosa, y entonces viene el quejoso, sentenciado, y dice, oye, fíjate que no tienes razón porque esas pruebas no son fidedignas o no son suficientes para que se pueda tener por plenamente demostrada mi responsabilidad. Entonces, en tu amparo directo adhesivo, tú lo que tienes que hacer, si eres tercero interesado, ofendido, tienes que decir, ok, suponiendo que le des la razón a esta parte, entonces toma en cuenta, por favor, esta otra situación, que hay algunas pruebas, por ejemplo, que no estudió la autoridad responsable. Desde ese punto de vista, bueno, vamos a seguir aquí. Desde ese punto de vista, lo que debes hacer, bueno, es su opinión. Desde ese punto de vista, lo que debes hacer es tomar en consideración este argumento subsidiario, y al tener este argumento subsidiario, para eso te servirá lo que viene a ser la parte correspondiente, te servirá la parte correspondiente a tu consideración adicional. Voy de nuevo. Si en un amparo principal el que viene es la parte que resultó desfavorecida, en el amparo adhesivo, quien debe de venir, según el 182, es la parte que resultó totalmente favorecida. Si no resultaste totalmente favorecida, entonces lo que vas a tener que hacer es promover otro amparo directo principal. Si resultaste totalmente favorecido, decía yo, por ejemplo, el ofendido que viene en contra el sentenciado de una sentencia condenatoria y él está totalmente de acuerdo con, el sentido de la sentencia, pero como aquí viene el quejoso diciéndole, oye, no tienes razón, pusimos el ejemplo de la plena responsabilidad, no tienes razón porque fíjate que las pruebas que tomó en cuenta la sala no son suficientes para acreditar mi plena responsabilidad. Entonces, si tú eres ofendido, tienes que promover un amparo directo adhesivo y decir, ok, suponiendo que le asista la razón, toma en cuenta tu tribunal colegiado que hay otras pruebas y que esas otras pruebas, si vas a conceder el amparo, le debes de decir a la sala, ahí ha habido una cuestión de criterios, porque algunos magistrados dicen, regrésala por violación formal, es cierto, no analizaste bien esta, pero dicta otra y toma en cuenta el amparo adhesivo y concedo amparo adhesivo. Algunos otros han privilegiado el 189, dicen, no, debo de tomar en cuenta de una vez y hacer el análisis de fondo. Ese límite, seguramente en breve la Suprema Corte nos va a explicar hasta dónde puede llegar el juzgador, porque si el 189 te dice que te pronuncies preferentemente sobre el fondo y hay un amparo directo adhesivo en donde te asiste la razón en alguno de los conceptos, entonces es importante que se tenga en cuenta cómo lo va a apalancar a través del amparo directo adhesivo. Reitero, por los que no estaban, si viene primero una improcedencia,
si viene primero una improcedencia, primero se podría estudiar el amparo directo adhesivo. Si viene además de la improcedencia, viene adhesivo antes del principal, claro, si hay una improcedencia. Si no, la regla general, o la regla, dijeron uno de mis compañeros, la regla es que siempre se estudie primero el principal, pero no significa que se agote. El amparo directo y el amparo adhesivo directo deben de estudiarse coetáneamente. Entonces, tú si eres proyectista debes de tener cuidado, y si eres litigante debes de tener cuidado, porque debes de hacerle saber al colegiado, oye, sí, si le asiste la razón en esto, toma en cuenta esta otra consideración subsidiaria. Oye, si le asiste la razón en esto, toma en cuenta esta otra consideración subsidiaria. Si le asiste la razón en esta, toma en esta otra consideración subsidiaria. Y entonces a lo mejor le vas a terminar negando el amparo a él porque yo tengo razón. Y lo que vas a conceder es un amparo adhesivo. Como puedes darte cuenta, se tiene que seguir estudiando mucho sobre el amparo directo adhesivo. Ya lo he abordado en otros videos, pero han insistido mucho en que lo veamos. La nueva ley de amparo, en esta parte, fortalecer las debilidades, excelente Santi, STRK, me dice, los conceptos de violación en el amparo adhesivo deberán estar encaminados, por tanto, a fortalecer las consideraciones de la sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin al juicio, que determinaron el resolutivo favorable a los intereses del adherente, o impugnar las que concluyan en un punto decisorio que le perjudica, pero punto decisorio que le perjudica en caso de que le asista la razón. Esto ya lo interpretó la Corte, pero el legislador pues, lo sigue dejando ahí. Se deberán hacer valer todas las violaciones procesales que se hayan cometido, siempre que pudieran trascender al resultado del fallo, y que respecto, Ledesma, sí, en un mismo considerando. Así se tiene que hacer si son coetáneos. Que luego lo que están haciendo es, voy a dar contestación de una vez a una pregunta. En un solo considerando debes de tomar en cuenta el concepto de violación principal y el concepto de violación adhesivo. Ahora sí que tienes las dos partes, porque solamente así se cumple con la finalidad. Es evidente que si el concepto de violación es infundado, y todos resultaran infundados y en nada le van a asistir la razón, oye, pues no metes el adhesivo. Pero suponiendo que en algo le asista la razón en el principal, entonces tienes que meter de inmediato el adhesivo antes de que avances a los otros temas, porque a lo mejor le das la razón y aquí dices, de acuerdo Luis, y entonces aquí la podrías fortalecer. En la práctica está sucediendo, lo estamos viendo, operantes de forma parcial, excelente. Se debe hacer y el adherente hubiera agotado todos los medios ordinarios de defensa. Cabe destacar que en tratándose de violaciones procesales hay una disparidad. No goza el quejoso adherente, no goza de la ventaja que tiene 171 segundo párrafo, parte infine, de si no se agotaron los medios ordinarios de defensa y se plantea la inconstitucionalidad o inconvencionalidad de la norma como supuesto de excepción. Entonces, en ese supuesto solamente quedan los demás sujetos que están en 171 segundo párrafo. Te invito a que veas ese video. ¿Qué más cambió en nuestra parte respectiva? El día de hoy vamos a terminar con esto. Cuando se trate de juicios del orden penal, la autoridad, con la sola presentación de la demanda, ordenará suspender de oficio y de plano la resolución reclamada. Si ésta comprende la pena de privación de libertad, la suspensión surtirá el efecto de que el quejoso quede a disposición de la responsable. ¿Qué fue lo que cambió? Cuando se trate del juicio penal, la autoridad responsable, con la sola presentación de la demanda, ordenará suspender de oficio y de plano la resolución reclamada. Si ésta comprende la pena de privación de libertad, la suspensión surtirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo por mediación de la autoridad responsable, pero se suprime ya la parte referente a ponerlo en libertad caucional si la solicita y esta procede. ¿Por qué? Porque ya no lo va a poder hacer en la parte conducente, lo que viene a ser el tribunal colegiado, en el amparo directo. ¿Qué otra cosa cambió? Y con eso vamos a terminar el día de hoy.
En las contradicciones de tesis del artículo 227 cambió la forma de legitimar en las contradicciones de tesis, sigue siendo el pleno de la Corte, los ministros, los plenos de circuito, los colegiados, sus integrantes, los magistrados de unitarios. Se adicionó, esto fue por interpretación jurisprudencial, los magistrados de unitario de circuito, que pues ellos también decían pues, que desde luego pues también son los señores magistrados y están legitimados para hacerlo. Finalmente, en este decreto se reformó el 10º transitorio, lo cual está trayendo situaciones interesantes en la práctica, que era la aplicación de ambas leyes. Y entonces, al derogarse el 10º transitorio, tanto incidente de suspensión como el juicio de amparo en lo principal se deben de tramitar ya de conformidad con la nueva ley. ¿Qué te parece? Esas fueron las reformas a la ley de amparo. Seguramente la siguiente semana vamos a tener otro asunto interesante. Mientras eso sucede, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo.